Ok, ahora estamos grabando, estamos con segundo C. Bien, entonces les decía que este tema ya lo hemos visto, por lo tanto, si hemos visto el tema, estamos repitiendo, ¿no? O estamos reforzando la competencia. A ver, ¿cuál de ustedes me puede decir qué competencia estamos trabajando? ¿Se acuerdan? Si el tema es tablas de frecuencia, ¿qué competencia creen ustedes que estamos trabajando? ¿Se acuerdan de las competencias matemáticas? ¿O se las repito? Chicos, creo que se han conectado y siguen durmiendo, creo ustedes. Organizar la información, ¿no? Ya, por ahí va, por algo de información. A ver, yo les recuerdo cuáles son las competencias, ¿ya? Tenemos 4 competencias del área matemática. La primera competencia es resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Cuál de estas 4 que he mencionado creen ustedes? Mano, Gestión de dígalo. datos, Miss. A ver, John. Gestiona, bueno, y por lo que acabo de decir, si no me equivoco, gestiona problemas de cuando hay incertidumbre, algo así. Ajá. El último que había Todas, comentado, no todas recuerdo las muy bien. competencias inician con resuelve problemas, todas, ¿no? Solamente varía de Ah, entonces cantidad, ya resuelve una, problemas de gestión e incertidumbre, de discúlpenle. gestión de datos e incertidumbre. Ajá. Ok. Gestión de datos se refiere a la parte estadística, incertidumbre a la parte de la probabilidad. Entonces es la cuarta competencia, la última que mencioné, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora sí voy a pasar a compartir la pantalla para poder ir explicándoles y vamos a recordar, vamos a ver qué tenemos ahorita en el Classroom. A ver. Sí, claro, esta tarea la voy a explicar, como siempre, hijo. Eh, Pensé que tenía el Classroom, no sé, abierto. Listo. ¿Ven que en el tablón el enlace Meet está abierto? Yo lo único que hago es abrir o cerrar esto. Está cerrado cuando aparece un ojito con una barra oblicua atravesada. Está abierto el enlace, ¿no? Cuando está activa la camarita y ustedes, cuando ingresen al Classroom, basta con entrar aquí al tablón y si ven que la cámara está activa, clic ahí y ya están en el Classroom y del otro lado estaré yo esperándola. Si no, la otra forma es trabajo de clase, porque les he dicho que nuestro punto de encuentro y el punto para interactuar es este, ¿no? A ver, aquí, mira, tenemos tercer bimestre, semana 22, y aquí alguien ha comentado en esta material auxiliario complementario. Vamos a ver quién ha comentado. Se pone ver material a Patrick, ajá. Seguro Patrick se habría Me equivocado. confundí, Miss, perdón. Ajá. Pero siempre nuestro punto donde vamos a interactuar es en el de las tareas, el que corresponde, el día y la fecha. ¿Ya? Por ejemplo, acá damos clic ahí, se pone ver tarea, instrucciones y ya aparece, ¿no? Ahí va a aparecer los comentarios y por este chat vamos a interactuar. Perfecto, ahí están. Lo que he notado desde el viernes pasado, porque otras veces no sucedía, vamos a poner esto acá, he notado que yo tengo que actualizar, no sé si será mi máquina o el internet, tengo que, No, Miss, eso es, o al menos a mí también me pasa eso con sí, Classroom. ¿no? Tienes que actualizar para ver los mensajes. Actualizo para recién ver, porque a veces estoy, ven, aquí habían dos más que estaban saludando. A veces estoy, chicos, estoy esperando, y cuando actualizo aparece todo un listado.
¿no? Entonces, vamos a ir acostumbrándonos, ¿no? Justo en la pestaña de tarea, ahí vamos a interactuar. Y aquí están las fichas en las dos versiones. Algunos quieren Word, ¿no? Lo descargan y ahí pueden editarlo. Algunos quieren PDF. Muy bien. Aunque a mí me gusta trabajar en los documentos de Google, ustedes hacen su propio archivo y ahí se puede editar tranquilamente y al toque lo pueden enviar, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, en la primera pestaña está diseñado como material. Esto no te va a generar un cuadrito donde diga agregar agregar tarea, agregar evidencia. No, no te va a generar eso porque está solo como material. De tal manera que no va a generar en rojo, falta entregar, creo que sale en rojo, ¿no? No va a generar esto. Entonces aquí solamente marca la asistencia y aquí, a ver, la asistencia, me parece que solo dice a ver, no. Segundo, ahí la sección, está bien. Ya, la asistencia y las normas de convivencia, las cuales, esta le pasaba yo por WhatsApp, ¿recuerda? Hemos agregado, además de todo lo que ya sabemos, ¿no? Es hacer buen uso de la tecnología. Y aquí en material complementario, bueno, está el Jamboard de donde voy a explicar ahorita y también está, este es un recurso un poco resumiendo, si quieres de pronto no estuviste en la clase del primer bimestre, no te acuerdas mucho, qué sé yo, acá vamos a verlo, ¿no? Las tablas de frecuencia, dice, son aquellas en las que se presentan elementos que están agrupados o clasificados que nosotros obtenemos, ¿no? A partir de una encuesta. Cuando nosotros aplicamos una encuesta, recogemos información. Esa información se debe de clasificar para ver, para nosotros poder ver respuestas de qué tipo tenemos y cuántas respuestas por cada tipo tenemos, ¿ya? En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver por dónde está aquí. Esta vendría a ser una frecuencia absoluta, por ejemplo. Acá está. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, y frecuencia relativa acumulada, pero también hay otra que es frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, ¿no? Si yo tengo la frecuencia relativa, el H sub I minúscula, ¿no? Siempre lo voy a tener en decimales y la suma de todos ellos me tiene que dar la unidad. Entonces multiplico por 100 a estos decimales y ya tengo la frecuencia relativa porcentual. Que al sumarse todos los datos de esa columna, del H sub I porcentual, ¿no? Tiene que dar, el total tiene que dar 100%. Solamente así estaré seguro que mis columnas están correctamente elaboradas. La frecuencia absoluta es el conteo. En este caso sería la representación, ¿no? Con el símbolo matemático que corresponde al conteo, ¿no? De cuántos hay de cada uno o cuántas respuestas hay de cada clase. Y la suma de todos los datos de la columna de frecuencia absoluta me tiene que dar como total el tamaño de mi muestra. ¿Ya? El tamaño de mi muestra. No sé si por acá hablan de tamaño y muestra. La muestra es, perdón, la población es un conjunto grande, bastante grande. Por ejemplo, si yo quiero encuestar sobre la aprobación del presidente en este momento en el distrito del INSE, entonces lo ideal sería que yo encueste a todas los Miss, ciudadanos, los pobladores del distrito del INSE. Dime, hijo.
Me disculpe, le interrumpa, pero ¿podría repetir de nuevo la frecuencia absoluta acumulada que no lo entendí muy bien? Eso es No, nuevo, si no me de la equivoco. acumulada todavía no he hablado, hijo. Ahorita les Ah, voy no, a explicar, no ¿ya? habla. Sí, por Te hablé favor, de por la favor. frecuencia absoluta, de ahí me pasé a la porcentual, porque la frecuencia absoluta también hay que explicar cómo se obtiene, ¿ya? Sí, En porque es sintaxis. nuevo lo que he Sí. visto. No, eso lo hemos hecho también ya en el primer bimestre. ¿En serio a mí? Porque yo he estado revisando las Sí, tareas porque me olvido, ¿no? Y vi que solo habían tres, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, perdón, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. frecuencia relativa acumulada. Ya, vamos a verlo ahorita, vamos a repasarlo todo, ¿ya? Entonces, le decía que si yo quisiera saber, ¿no? Sobre la aprobación de la gestión del gobierno, del presidente actual, en el distrito del INSE yo tendría que encuestar a todos los ciudadanos del distrito del INSE, pero como son muchos, toma mucho tiempo, es muy costoso, entonces yo voy a tomar una muestra representativa. Entonces diré, bueno, si en el distrito del INSE hay 100.000 ciudadanos, es un ejemplo, ¿no? No sé exactamente cuántos hay. Ya, pero supongamos que hayan 100.000 ciudadanos, entonces voy a tomar una muestra representativa, digamos, no sé, del 10%. Ya. Entonces voy a encuestar solamente a 10.000 y aleatoriamente, ¿no? No es que me vaya al sector tal o al barrio tal, no, aleatoriamente. Me voy a parar en una esquina y en un centro donde acuden masivamente y ahí voy a encuestar a las personas hasta que llegue a 10.000. Entonces, ese pequeño grupo de 10.000 vendría a ser mi muestra representativa del total de la población. ¿Entienden? Entonces, la muestra es un subgrupo o un subconjunto de la población, que es algo más grande. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá dice, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de mercados. Ok. Entonces, estas son las respuestas. Si se han encuestado, tenemos 20 respuestas, 5 por fila, ¿no es cierto? Tenemos 5 filas, no, perdón, 4 filas, 5 columnas y 5 por 4, 20 respuestas. A ver, en el puesto 1, algunos han dicho que trabajan en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto 3, en el puesto 4, en el puesto 5, en el puesto 6. Entonces, si los clasifico, voy a colocar acá, ¿no? El número de puestos en el que trabajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya los clasifiqué. Ahora los voy a contar. ¿Cuántos dicen que trabajan en el puesto 1? A ver, 1, 2, 3, 4. Por cada uno que haya, voy a colocar una marquita acá, un palito, ¿no? Por ejemplo, acá, 1, un palito. Aquí hay otro 1, otro palito. Aquí hay otro 1, otro palito. Y aquí hay otro 1, otro palito. En el conteo se colocan los tantos palitos como respuestas haya de cada clase. Y en la frecuencia absoluta ya se representa simbólicamente, ¿no? O se representa con su símbolo matemático este conteo. Aquí son 4 palitos, entonces voy a colocar aquí el número 4. ¿Ya? Podemos obviar el conteo también si nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, de frente 4 acá. Y este conteo es la frecuencia absoluta. Y así voy contando. 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. De frente puedo colocar 5, ¿no? Y así, cuando yo sume todos los datos de la columna frecuencia absoluta, tengo que obtener el total de muestra. O sea, el total de personas encuestadas, 20. Hasta ahí vamos. Esto es mi frecuencia absoluta, ¿ven? 8, 4, 2, 3, 2, 1. Es lo que han pasado. No, esta es otra situación significativa acá, por ejemplo. ¿Ven? Vamos a tomar como referencia esto, ¿no? Esta es otra situación, ya que se está representando en intervalos, ¿ya? 8, 4, 2, 3, 2, 1. Aquí está la frecuencia absoluta. Lo que su compañero decía, la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Que si no apareció en el primer bimestre, bueno,
La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de todos los datos anteriores, de tal manera que cuando a mí me pregunten, a ver, ¿cuántas horas estudian o cuántos estudiantes estudian entre 0 y 4 horas? Ah, de frente me voy acá y digo 17 estudiantes. ¿Ven? Porque es la sumatoria de todos los anteriores. Ya no tendría que estar sumándolo si no me voy acá de frente. ¿Y cómo aparece la frecuencia absoluta acumulada? Una vez que tenga la frecuencia absoluta, el primer dato lo voy a copiar tal cual aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. Y de ahí voy sumando en zigzag, ¿no? 8 más 4, 12. 12 más 2, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. ¿Cómo sé que mi columna está bien elaborada? Cuando el último dato en su columna es el tamaño de la muestra. Si me resulta eso, la última suma, me resulta el tamaño de la muestra, sé que está bien elaborada. Hasta ahí estamos, frecuencia absoluta acumulada. Si nosotros vamos al cuadrito de acá, ya, vamos a ver el cuadrito de acá. A ver, acá tenemos otro cuadrito. Tenemos una frecuencia absoluta. Ya se ha clasificado, ya se ha contado en esta situación. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Mira, el primer dato se repite, 8, y de ahí voy sumando. 8 más 6, 14. No sé si se puede ver. A ver. Hace la misma rayita, ya. 8 más 6, 14. 14 más 16, 30. 30 más 4, 34. 34 más 4, 38. Y 38 más 2, 40. Si su tamaño de la muestra de esta situación es 40, 40 tiene que aparecer acá. Por lo tanto, mis columnas hasta aquí estamos bien. Para determinar la frecuencia relativa, solo la relativa, el H sub I minúscula, ¿qué es lo que debo de hacer? Hay una formulita que lo determina, que sería, a ver, cada dato que hay aquí en esta columna se llama H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4, H sub 5 y H sub 6, ¿no? Puesto que si es la columna H sub I, así se determina de manera general, ¿no? Así se llama, H sub I, toma el nombre de cada fila en la que se encuentra, ¿no? Hay H sub 1, H sub 2 y así hasta H sub 6. Para obtener este decimal voy a dividir cada dato que esté aquí en la frecuencia absoluta entre su muestra. Esa es la formulita. El H sub I es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, que sería la muestra. Entonces, para obtener este 0,20 he dividido 8 entre 40. Obtuve 0,20. ¿Ya? Podríamos trabajar con 1, con 2 o con 3 decimales, dependiendo. ¿Ya? Si te dicen en la situación trabaja con 1 trabaja. Luego, para obtener el 0,15 he dividido 6 entre 40. Para obtener el 0,40 he dividido 16 entre 40. Para obtener el 0,10 he dividido 4 entre 40. Para obtener aquí el otro 0,10 es 4 entre 40 y para obtener el 0,05 es 2 entre 40. Y ya tengo el H sub I minúscula, que es la frecuencia porcentual. Perdón, la frecuencia relativa. Una vez que tengo la frecuencia relativa, si me piden determinar la frecuencia relativa acumulada, hago lo mismo que hice con las frecuencias absolutas. El primer dato lo paso y de ahí voy sumando en zigzag. 0,20 más 0,15, 0,35. 0,35 más 0,40, 0,75. 0,75 más 0,10, 0,85. 0,85 más 0,10, 0,95, 0,95 más 0,05, ya tengo la unidad. Si yo sumo todos los datos de la frecuencia relativa, tengo que obtener la unidad. Y en la frecuencia relativa acumulada, si esa unidad aparece en el último
en la última fila de su columna, ¿no? Aparece la unidad, entonces está bien elaborada. ¿Ya? Se hace el mismo mecanismo, se suma. Por eso se llama acumulada, pues, ¿no? La que va sumando. Y en cuanto a la frecuencia relativa porcentual, ¿qué se hace? Se trabaja con, a ver, aquí me han puesto las frecuencias absolutas, pero en realidad yo lo que necesito, ahí pueden ver todo. Yo lo que necesito es esta columna, la frecuencia relativa solita, no la acumulada, la frecuencia relativa. Si a 0,20 lo multiplico por 100, tengo, aquí está la multiplicación por 100, entonces tengo la frecuencia relativa porcentual, 20%. Si al 0,15 lo multiplico por 100, tengo 15%. Si al 0,40 lo multiplico por 100, 40%, acá 10%, 10%, 5%, sumados todos, 100%. Esa es la frecuencia relativa porcentual. Depende de esta, no depende de las acumuladas, ¿ya? Entonces, esto sería para poder yo organizar mis tablas de, mi tabla de frecuencia, y las frecuencias serían, o pueden ser absolutas, ¿ya? Absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y relativa porcentual. Y a partir de esos cuadros podemos establecer ciertas conclusiones, como por ejemplo yo puedo decir el 40% de los asistentes o de los encuestados son peruanos. Solamente un 5% de los encuestados son argentinos, ¿no? Y así, puedo tener, a ver, hay un 5% menos de colombianos que brasileños. Así también puedo establecer una conclusión, ¿ven? Y entonces esto lo dejo ahí, está como un recurso en la segunda pestaña y pasamos entonces al Jamboard. Y saben que el Jamboard yo lo elaboro en base a lo que está en la ficha, ¿no? A ver. Listo, dice. Estamos en la experiencia número 5, chicos, porque en la semana anterior ustedes presentaron un form, ¿no? Como evidencia. Entonces estamos en la experiencia número 5. ¿Cómo se llama esta experiencia número 5? Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. ¿Saben ustedes que acceder al agua es un derecho? Pero este derecho en diversas circunstancias no les está asistiendo a algunos pobladores. Por ejemplo, los pobladores que viven en cuestas, en cerros, ¿no? Todavía no hay red de agua, de alcantarillado, entonces ellos tienen que bajar a las faldas y comprar agua o esperar un cisterna. El cisterna a veces no llega o no pasa por la puerta de su casa y bueno, hay un camino en común donde por ahí puede pasar y compran por cilindros, por bidones, y luego tienen que subirlo a las casas, ¿no? Como también hay ciudades en donde comparten pues una pileta, ¿no? Creo que eso más se daba antes en quintas, ¿no? Hay un caño en común, ahí se junta el agua y luego se lleva a la casa, ¿no? Pero es bastante lamentable porque al no haber agua o una red de instalación de agua potable dentro de la casa, quiere decir que tampoco hay alcantarillado, o sea, tampoco pueden tener un baño. Imagínense esa situación. Aunque ustedes no lo crean, en una oportunidad, bueno, y esto ya hace como 6 años por ahí, me invitaron a una quinta por la Plaza de Hacho, no sé cómo se llama eso. No sé si es Rímac, no sé si es Centro de Lima, no sé. Ya, a una reunión, un almuerzo, y bueno, en la casita bien, ¿no? Nos sirvieron el almuerzo, pero al momento de uno querer lavarse las manos, entonces nos invitaron a pasar afuera de la casita y había
una pileta y habían caños, ¿no? Habían unos grifos, se llaman grifos porque surten del líquido elemento, o sea, del agua a los demás, sino que nosotros criollamente le llamamos caños, ¿no? Y habían en una zona en común. Entonces ahí uno iba y se lavaba, quiere decir que no había dentro de casa. Hay zonas donde todavía viven así, chicos. El título de nuestra actividad, ¿no? La que hemos planificado para hoy se llama Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso al agua. A ver, no sé si podamos ahí ver. Que el agua es tu derecho. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok, vamos a ver. El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. El derecho al agua abarca el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer las necesidades básicas. Según la Organización Mundial de la Salud, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Sin embargo, las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el VIH-Sida necesitarán más de 50 a 100 litros de agua al día. El derecho al agua es un derecho humano básico. Sin embargo, aún hoy muchas personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y no disponen de servicios mejorados de saneamiento. Retos sociales y ambientales de alcance mundial, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente contaminación y deterioro de los recursos hídricos, así como la pobreza y desigualdades, son la causa de que aún no todas las personas puedan acceder al agua. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comprometió a garantizar que todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Además, se comprometió a asegurar el acceso progresivo a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. El Estado debe velar por la protección de las fuentes de agua para que no sean contaminadas, sobreexplotadas ni arrebatadas a pueblos y comunidades indígenas. Su protección hace que el ecosistema esté equilibrado y se haga un buen uso de los recursos. El Estado tiene obligaciones específicas, especialmente con determinados grupos, tales como las personas privadas de libertad, las personas trabajadoras, las personas refugiadas y las personas desplazadas, las personas de edad y los pueblos indígenas. En ningún momento debe existir discriminación alguna hacia estos grupos. Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, niñez y las personas de edad. La accesibilidad a los servicios de agua supone también que ningún individuo o grupo debería verse privado del mismo por no poder pagar. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación de políticas de precios accesibles. Las escuelas y centros de estudio, hospitales, trabajos, centros de detención y albergues, entre otros, son lugares en los que no debe faltar el agua potable y servicios de saneamiento. El acceso al agua potable y sistemas de saneamiento es tu derecho. Conócelo y exígelo. Bien, chicos. Entonces, estamos hablando un poco del derecho al que todos tenemos, pues, al agua potable, ¿no es cierto? Pero vemos que no en todos los lugares se da. Es más, hay lugares en la sierra donde simplemente recogen el agua del río
lo purifican de alguna manera, a veces con alumbre, con piedra alumbre, ¿no? Lo disuelven un poquito, todos los sedimentos sólidos, los más gruesos, se asientan y el agua queda clarita y eso lo vacían a otro recipiente y con eso se cocina, ¿no? Entonces, así es y así vive también la gente, ¿no? Entonces, no todos, de pronto, ustedes, a ver, me imagino que todos tienen su red pública de agua dentro de su vivienda, ¿o no? ¿A qué se refiere con red pública, Miss? Disculpe. O sea, si tienen sus canitos dentro, Ah, tienen su creo que la instalación de mayoría agua sí. dentro. Creo que la mayoría sí. Sí, ¿no? La mayoría sí, gracias a Dios que contamos con eso. Imagínense, no sé si ustedes, cuando se salió el río Rímac, me parece que fue en el año 2018, 17, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se salió el río Rímac y hubo escasez de agua. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo escasez de agua, nosotros tenemos un cisterna en la parte de abajo, en el sótano, que bombea hacia un tanque elevado y de ahí recién distribuye a los departamentos. Se nos agotó. ¿Y qué creen? Pasaban los cisternas en las madrugadas por acá ofreciendo a los edificios. Y entonces nos decían 5 cubos, 1.200 soles. Imagínense, pues estamos cuántas familias y sin agua, no había para el baño, no había para cocinar, era una locura porque subió de precio el agua, hasta los tachos en donde uno podía recoger agua, subió de precio y nos decían en tal, por ejemplo, ¿no? En Lince, en tal punto, en tal punto, en tal plazuela va a haber camiones cisternas surtiendo agua, tienen que ir a hacer su cola. Las colas eran kilométricas, la gente se peleaba en la cola, unos iban con 6, 8 recipientes, otros iban con 2, con lo que se tenía. Era una locura. El no tener agua causa un caos terrible. Bien, entonces nuestro propósito es pues organizar información de una situación dada en tablas de frecuencia para luego analizarlas. Seguimos. Vamos a ver esto. Vamos a ponerlo más acá. Listo. Vamos a recordar, a ver, nosotros ahora no vamos a hacer encuestas, ¿no? Pero en el primer bimestre hicimos una encuesta. Y toda encuesta tiene que tener un objeto de estudio, ¿no? Tiene que pensar sobre qué es lo que vamos a averiguar, vamos a conocer, ¿no? La encuesta se aplica para recoger una nueva información. Y para ello nosotros hacemos preguntas a los encuestados, ¿no? Y según el tipo de preguntas que le hagamos a los encuestados, estamos aplicando diversas variables. A ver, por ejemplo, si yo le pregunto a mi encuestado, ¿cuántos hermanos tienes? Mi encuestado me va a contestar con una cantidad. Me va a decir, ya, yo tengo 2 hermanos, 3 hermanos, 0 hermanos cuando no tiene, ¿no? Tengo 11 hermanos. Entonces, si me contesta con una cantidad, entonces yo estoy aplicando una variable de tipo cuantitativa, con una cantidad. Pero si yo le pregunto a mi encuestado, el color de ojos que tienes es, entonces me puede decir, yo tengo... Una cualitativa, ¿verdad, Miss? Claro, yo tengo color de ojos negro, azul, verde, ámbar. Entonces, me está contestando con una palabra, me puede contestar con una frase corta. Entonces, mi objeto o mi variable objeto de estudio de mi encuesta en ese caso sería de tipo cualitativo, porque está describiendo un atributo, una cualidad, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de variables, una cualitativa y la otra cuantitativa. Y según eso ustedes me dicen y yo voy escribiendo aquí y voy a hacer las preguntas. A ver. Voy a hacerlo a mano alzada, chicos, porque tengo una tableta gráfica y quiero practicar mi caligrafía. A ver. Número de hijos. ¿Qué tipo de variable será? ¿Cuanti o quali?
Cuantitativa, profesor. Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. No importa que me salga feíto, estoy practicando. Profesión. Si te preguntan por tu profesión, Cualitativo. Cualitativa. cualitativa. Masa, la masa es el peso. Cuantitativa. Cuantitativa. Talla Cuantitativa. 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 Es una tableta gráfica que tengo, pero es de pantalla negra. Es como la zona de las laptops, esa zona donde uno puede con el dedito mover el cursor. Pero es esa zona, pero es un poco más grande. Es una Wacom, pero complicada de escribir. Grupo sanguíneo. Cualitativa. Cualitativa, porque te pueden contestar con O positivo, ¿no? A, B, qué sé yo, o negativo. Cualitativa. Distrito. Cuantitativa. Cualitativa, Miss. Cualitativo, porque el distrito tú A puedes menos de decir- que le digas tus coordenadas, ahí sería cuantitativa. Ah, claro. Dice, coordenadas del distrito, entonces en ese caso sería la pregunta, pero no, acá dice distrito y tendrías que responder Lima, San Martín de Porres, ¿no? No sé, Lince, Jesús María, Chorrillos, San Juan de Miraflores, entonces es cualitativa también. No sé de qué manera puedo escribir mucho mejor. O miro la tableta o miro la pantalla. Género musical. Cualitativa. 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 Yo le recomiendo que intente escribir mirando la pantalla. Mirando la Resulta mejor. pantalla, ¿no? Y que tu mano se mueva sola. Resulta mejor. Vamos a ver. Ya me acostumbraré. Cualitativa. Listo, ya ustedes entienden por qué lo estamos hablando, porque también lo hubiera podido escribir con este texto y salía mucho más rápido. Muy bien, ya estamos, hemos recordado acerca de las variables. Y aquí tenemos ahora una situación significativa, la cual vamos a dar lectura y luego vamos a llenar este cuadrito. Esto lo tienen en su ficha de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros y también a partir de ese cuadrito vamos a hacer esto, hasta frecuencia relativa acumulada. No me están pidiendo la porcentual, pero vamos a agregarle acá una porcentual porque es muy fácil de hacerlo, ¿ya? Pero la ficha no está. Y este reto es el que les va a quedar para ustedes, ¿ya? Esto nada más tienen que llenar, tienen que completar esta tablita y eso será lo que tienen que entregar en la ficha. Obviamente que van a escribir acá respecto a las estrategias que empleaste para resolver la situación presentada en el reto y qué significa, acá debe ser qué, no cómo, qué significado tiene un dato en la frecuencia absoluta acumulada, que ya lo hemos mencionado, y evaluar acá con respecto a los criterios de evaluación, como es identifiqué población, muestra y variables, vamos a hablar de ello también, ya sea la población y la muestra del reto y de la situación que vamos a analizar también. ¿Empleé procedimientos para organizar los datos? Claro que sí.
¿no? En las tablas de frecuencia y el propósito para analizar, sí, claro que sí, ¿no? Han empleado procedimientos, bueno, ahorita lo vamos a ver, yo voy a ir nombrándolos y ustedes se van a dar cuenta. ¿Leí las tablas para comparar e interpretar la información que contiene? Claro que sí, si vamos completando, también vamos comparando. Entonces, eso sería lo que va a quedar por ustedes. A ver, dice, según un estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística Informática, INEI, sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un año antes de la pandemia, chicos, un 85.8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, o sea que tenía sus instalaciones ya para el cañito que tenemos en la cocina, el cañito que tenemos en los baños, ¿no? Entonces, mientras que un 3,2% tenía una red pública fuera de la vivienda. A eso me refiero, ¿no? Hay lugares todavía donde tienen pues los lavaderos, ¿no? Ahí instalados y se lo han dejado ahí para que lo usen todos, ¿no? Un 1,3% mediante un pilón de uso público, mediante una pileta, ¿no? Ante esta situación, con relación al acceso al agua por red pública, ya sea dentro o fuera del hogar, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad. O sea, Rafael ha encuestado a 40 pobladores y las respuestas las tiene aquí en este cuadrito, ¿no? Si ha entrevistado a 40 personas, debe tener 40 respuestas. Y si tú cuentas acá, tengo 8 filas, 5 columnas, 5 por 8, 40 respuestas. Ya. ¿Cuál fue la pregunta de Rafael? Fue, ¿cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda? O sea, ¿cómo la obtiene? ¿No? ¿La obtiene dentro de su vivienda? ¿La obtiene fuera de su vivienda? ¿O la obtiene de un grifo en especial? O sea, una pileta de uso común. A ver. Entonces, frente a ello, y de acá dice, según lo leído, responde lo siguiente. ¿A cuántos pobladores de la ciudad encuestó Rafael? Eso lo pueden ustedes responder rápidamente. A ver, me dicen. Vamos a contestar. ¿A cuántos pobladores? 40, mis. A 40, muy bien. Listo, dice, ¿qué tipo de variable utiliza Rafael si él está preguntando? Cuantitativa. Pero mira las respuestas, mira las Las respuestas. respuestas son cualitativas. Claro, si las respuestas son palabras, su variable que está aplicando él es cualitativo, ¿ya? Si sus respuestas son cantidades, su variable es cuantitativo. Entonces es cualitativa. Muy bien. Vamos a ver aquí. El conteo lo vamos a obviar porque si no vamos a estar, aquí dice, a ver, voy a buscar. Aquí ya lo han clasificado, chicos, ¿ah? Aquí ya está clasificado. Fuente de donde proviene el agua. Aquí ya Rafael ha visto, a ver, qué tipo de respuestas tengo y ya las ha clasificado. Tiene tres tipos de respuesta. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Como ya lo ha clasificado, se va a hacer el conteo. Entonces, para hacer el conteo, tendríamos que ver, vamos a agrandar esto un ratito, ¿no? E ir contando y por cada respuesta que yo encuentre, red pública dentro de la vivienda, tengo que hacer una marca. Y entonces me voy a demorar mucho. Entonces, de frente vamos a pasar acá, ¿no? Porque número de familias que tienen acceso a una fuente de agua, ¿no? Aquí se va a colocar el símbolo que representa todos estos palitos, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa, chicos, que la frecuencia absoluta. El F su I minúscula. Entonces, vamos a agrandar ahora. Vamos a ver acá.
se ve dentro. Vamos a agrandar un poquito más. Y ahí ya podemos contar. A ver, primero vamos a contar red pública dentro de la vivienda. A ver, ¿cuántas respuestas hay? A ver. 1, 2, 3, 4, Miss, una forma rápida 6, es, 7, es 8, dime. Mis las dos primeras líneas hay 16. 11, 12, una muy forma bien. más rápida para mí es contar lo de arriba más los cuadros de la izquierda y multiplicarlo. Por ejemplo, arriba tenemos 3, 4, 5 y, bueno, cualquier lateral tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 5 por 8, 40. Son 40 respuestas, pero yo quiero ver de esas 40 respuestas, ¿cuáles son respuestas que digan red pública dentro de la vivienda? O sea, solamente estoy contando esas, no estoy contando todas. Mira, por ejemplo, Son acá, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, colocamos acá 20. Ahora, fuera de la vivienda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos acá 13. Y pilón de uso público, ¿no? Ya no es necesario contar porque sé que son 40 encuestados, entonces hasta aquí voy 33, 7 me han dicho que son pilón público. Si no, lo pueden contar, ¿no? Y tienen que haber 7. Total de la muestra, cuando yo sume los datos de la frecuencia absoluta, me tiene que dar el total de los encuestados, o sea, el tamaño de mi muestra, que serían 40 personas encuestadas. Muy bien, si ya tengo ese dato, ya no necesito este cuadro, ¿no? Vamos a empequeñecerlo. Y nuevamente lo colocamos acá. Ya está. Y pasamos a la siguiente. Al siguiente ya. Con esos datos que he encontrado, aquí era 20, 13 y 7, ¿no? Esos datos de la frecuencia absoluta lo colocamos acá. 20, 13 y 7. Miss, falta una fila del total. En Acá. todos los cuadros. Yo, por ejemplo, le agregué. No, sino que yo ya lo hice, y en todos los cuadros falta una fila de total. Pero lo agregué igual. Ya, tranquilo. Acá me dices total. Ajá. Ya, puede ser. Pero el total no es necesario porque uno tiene que llevar ya la cuenta siempre en la cabecita, ¿no? Y si yo quiero saber que mi conteo está bien realizado, entonces yo al sumar tengo que obtener acá el tamaño de la muestra, 40. Si me sale 39, quiere decir que he contado mal, tengo que revisar mi conteo. Si yo quiero saber, miren, esta es la frecuencia absoluta, el F sub I minúscula. Ahora voy a pasar a hacer la frecuencia absoluta acumulada, el F sub I mayúscula. Vamos a ver. Entonces, el primer dato se coloca igual, 20. Y luego voy sumando en zigzag. 20 más 13, 33. 33 más 7,
¿Cuánto es? 40. 40. Y el último dato de mi frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Corresponde a el tamaño de la muestra, está bien ejecutada mi columna. Hasta aquí ya vamos 2. Ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, quiero sacar esto. La frecuencia relativa, el H sub I, cada H sub I lo voy a determinar dividiendo el valor que se encuentre en el F sub I, que sería la frecuencia absoluta, entre el tamaño de la muestra. De tal manera que si yo quiero hallar el dato que va en la primera fila, el H sub 1, entonces tengo que dividir, a ver, en la fila 1, aquí, en esta columna, miren, trabajo siempre con esta columna. A ver, tendría que dividir 20 entre 40. ¿Cuánto es 20 entre 40? 2. ¿Cuánto? 2. 2. 2, ¿cómo va a ser? 20 entre 40, no estoy diciendo 40 entre 20. Será un resultado negativo. No, ¿cómo va a ser negativo, hijo? Estoy dividiendo dos cantidades positivas. ¿20 entre 40, chicos? 0,50. Claro, se van los ceros, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces tendría un medio. ¿Y cuánto es un medio? 0,5. Aló, Miss, ¿me escucha? Sí, Hace rato quería participar y mi micrófono se puso loco. a ver, 0.5 está bien, 0.50. claro, 0,5. Entonces aquí en la frecuencia relativa solamente voy a colocar el decimal, 0,5. Para el H sub 2, ¿no? Entonces voy a dividir 13 entre 40. Vamos borrando eso. ¿Cuánto es? A ver, dividan por favor 13 entre 40. Esto de acá voy borrando. ¿Cuánto será? 0,325. ¿Cómo? 0,325. Ah, ya. 0,325. Entonces, como arriba puse 0,5 y estoy usando solamente un decimal, entonces también voy a trabajar con un solo decimal. Es 0,325. Entonces, a ver, si yo coloco 0,3 acá, un ratito, tengo que fijarme primero qué sigue después del 3, el 2, ¿no es cierto? Entonces, si no es 5, el número que queda fuera, si no es 5 mayor que 5, no le puedo aproximar a un número inmediato superior, que sería el 4, ¿no es cierto? Número inmediato superior del 3 sería el 4. Entonces, como el número que estaba acá es 2, entonces no lo puedo aproximar. ¿Cuándo aproximo? Cuando el que está acá es 5 o mayor que 5. Pero ahí no lo puedo aproximar, entonces queda como 0,3. Siguiente. A ver, debo de dividir 7 entre 40. ¿Cuánto es 7 entre 40? 0,175. Ajá. 0,1 y el otro que queda fuera es 7. Como es mayor que 5, entonces lo voy a aproximar a un número inmediato superior a este decimal, ¿no? Este decimal es 1, entonces su inmediato superior sería 2. Entonces voy a trabajar solo con un decimal y entonces como está quedando el 7 acá, vamos a colocar 2 aproximado. Si yo quiero tener la certeza de que mi frecuencia relativa está bien elaborada, debo de sumarlo, sería 8 más 2, 10, va 1, 1. 1,0 es la unidad y está muy bien elaborada. La frecuencia relativa acumulada. Entonces se trabaja igual que la de acá. Igual, el primer dato lo copio. Miren qué sencillo. Y luego de ahí voy sumando en zigzag. 0,5 más 0,3, 0,8.
0,8 más 0,2 es la unidad. Y sí, pues ahí está la unidad, igual que acá, está bien elaborada. Así voy teniendo la certeza de que mi tabla va quedando bien. ¿Ven? Ahora, no está aquí la columna de la frecuencia relativa porcentual, pero si estuviera, vamos a ver acá. Si a mí me pidieran la frecuencia relativa porcentual, ¿cómo sería? Son 3 filitas nada más que tiene. Vamos a dividirlo entre 3. Digo, si me pidieran, porque en los cuadros no están. Entonces, aquí voy a colocar el dato del H sub 1 porcentual, el H sub 2 porcentual y el H sub 3 porcentual. ¿No? Aquí vamos a colocar, aquí lo vamos a colocar y aquí. Entonces, ¿qué se hace? 0,5 por 100 lo 50. puedes multiplicar o simplemente corres la coma 2 lugares porque 100 tiene 2 ceros, 2 lugares, 1, 2. Entonces se completa con un 0, 50%. 0,3 por 100, 30%. 30. Y 0,2 por 100, 20%. 20%. Sumado todo, me tiene que dar 100% y es correcto, ¿no? Todo me da 100%. ¿Ven? Y ya está. ¿Ven? Hasta hemos hecho un cuadrito más. De esa forma, vas a trabajar tú acá, esta situación significativa, ¿no? Hay un congreso donde hay varios docentes, varios profesores que han asistido y el colaborador desea saber la nacionalidad de cada uno de ellos para darle un diploma de participación y se da con la sorpresa que hay colombianos, brasileños, peruanos, uruguayos, etcétera. Aquí ya está clasificado. Solamente te falta colocar el conteo o la frecuencia absoluta, acá, la absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. No te están pidiendo la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que debía haberlo puesto acá de una vez para hacerlo todo, pero no lo he puesto. Entonces solamente te ciñes a lo que está aquí, pues, ¿no? Es sencillísimo. Y bueno, acá dice, ¿qué estrategias empleaste para resolver? Pues organizar los datos en una tabla en frecuencia, es una de ellas. Otro, empleaste algoritmo de la división para hallar las frecuencias relativas. Empleaste el algoritmo de la suma o de la adición para hallar las frecuencias absolutas acumuladas y también la frecuencia relativa acumulada, ¿no? ¿Y qué significado tiene un dato en la frecuencia absoluta acumulada? Significa que es la suma de los datos anteriores a ellos. Ya está. Luego tú ubicas acá en el nivel en que te encuentras. Para esto de acá, leí tablas para comparar. A ver, puedes tú acá, por ejemplo, ¿no? Dar alguna conclusión. Solo el 20%, o bueno, no solo, sino el 20% de la población tiene acceso al agua mediante un pilón de uso público. O puedes, por ejemplo, que le corresponde 50%, que se ve en la primera fila, ya. Puedes decir, solo el 50% de la población tiene una red pública dentro de su vivienda. O también puedes responder, a ver, 50 más 30, 80, ya. El 80% de la población tiene acceso a una red pública, ¿no? De agua, ya sea dentro o fuera de su vivienda, pero tiene acceso. Entonces, son conclusiones que uno puede ir determinando a partir del cuadrito. Bien, chicos, eso es lo que tienen que hacer. El reto está bastante sencillo. Díganme, a ver, alguna consulta, alguna pregunta, algo. Todo está claro, profesora.
Ok, está claro, está muy Sí, ministro, está claro. claro. Está sencillo, presenten evidencias, por favor, chicos. Los estudiantes que tienen... Ah, estoy entregando las boletas de notas. Ayer en tutoría solamente entraron 3 o 4, creo. Bueno, voy a tomar captura aquí. Listo, aunque yo también tengo mi Meet Attendance acá. Ahí están, justo. Si la boleta está toda completa, se las mando a su correo. Pero si... Ah, y además vamos a tener una reunión con los papás el día viernes a las 8 de la noche. Hoy día les mando el anuncio en el grupo de tutoría. Es para entregarles las boletas, ahí los papás me irán dando sus números, ¿no? Aunque por WhatsApp es bien complicado que yo les envíe, más bien les voy a pedir sus correos a los papás y se los voy a ir enviando. Al que le falte notas, por favor, escúchenme, tienen que conversar con el docente, que no les ha puesto notas porque no han enviado. Yo he visto, tengo el consolidado de todas las áreas y he visto que hay algunos estudiantes que no tienen nota conmigo, pero sí tienen notas en otras áreas, ¿no? Entonces, tienen, esos chicos que les falta notas, tienen 2 semanas, porque a final de agosto la subdirectora nos ha indicado que nuevamente se va a generar las boletas, pero ya completando con los que deseen tener su nota, ¿no? Porque tampoco podemos hacer mucho. Nosotros recomendamos, hablamos, llamamos, pero si no hay respuesta, ¿qué podemos hacer, chicos? Entonces, tienen 2 semanitas para poder subir evidencias, pero del segundo bimestre. Y cuando suban evidencias, miren, tengo, creo que son... Voy a contar el número de evidencias que hay y se los mando a la tutoría, ¿ya? El mínimo de evidencias que tienen que enviar sería tal, le voy a poner. Pero ya se completaría la nota con un B, no, o sea, si se está dando esta N oportunidad para que suban evidencias, porque recuerden que en el segundo bimestre yo les decía, suban evidencias hasta el 18. Al final recibí las evidencias de los que enviaron hasta el 20, 21, creo, ¿no? Entonces, si ahora nuevamente se te está dando una oportunidad, pues no vayan a esperar que tengan A o AD, ¿no? Pero sí, con un B ya pueden ser promovidos de grado. Entonces, se les va a esperar 2 semanitas más, por favor, y a los que les falten otras áreas, conversen con el profesor. Ahora, no van a ir a coaccionar al profesor diciéndole, la MIS nos ha dicho que la subdirectora ha dado 2 semanas. No, sino apelen, por favor, porque cada profesor es independiente de cómo manejar su curso, ¿no? Entonces, profesor, por favor, si me pudiera dar una oportunidad de poder subir las evidencias, he tenido un problema, qué sé yo. Entonces, ¿no? Voy a ir subiéndolo poco a poco, no le voy a prometer que en un fin de semana le voy a subir 10 evidencias, eso es imposible, ¿no? Entonces, por favor, deme hasta el final de este mes para poder subir. Entonces, y cada vez que suban algo atrasado, avisen, por favor, porque si uno ya hace un corte, si no, estaríamos los docentes condenados a estar revisando todos los días y todas las evidencias, todas las pestañas. Eso es imposible también, ¿ya? Entonces les recomiendo mucho eso, tengan mucho tacto, mucho tino, y así como ustedes se expresan con respeto con los maestros, también esperen respeto de parte de ellos, ¿ya? Yo creo que todos lo van a hacer. Entonces, así quedamos, chicos, ¿sí? Sí, profesora. Ok, Ok, mira, esa fue su recomendación. Ok, chicos, listo, nos vemos. Sí, mis, hasta luego. que se cuide. Ok. A los que han asistido hoy voy a revisar. Si está todo completo, se los envío a su correo institucional. ¿Está bien? Sí, mis, está bien. Ok, Cuídese, profesora. ok. Hasta luego.